Buenas noches, gente. ¿Qué tal? Aquí la profesora Aioli Woman. De verdad, os tenemos que contar la historia de estos. Son nuestros alter egos en los cómics de la familia. Cuando hay una situación así más complicadilla, pues en vez de frustrarnos, la pasamos a humor y dibujamos un cómic. Pues bien, aquí la profesora Aioli Woman nos va a presentar al profe Bon Villaman en la vuelta al cole RCR19. Hoy los conceptos claves. Hola, Bon Villaman. No sé por qué Bon Villaman. Pues no sé, se nos ocurrió a la familia, vete tú a saber, será por algo, digo Porque yo. soy un tipo brillante. Anda. Veo que hoy tenemos aquí materiales y cosas chulas, ¿eh? Sí. Y unos 25 cables ¡ay! Qué A desastre. ver... Venga. Ahora. Tenemos aquí preparado potenciómetro, Garmin, etc, ¿no? Veo. Hombre, los temas de moda, ¿no? Bueno, los temas de moda y yo creo que los conceptos que hoy en día son imprescindibles, ¿no? Para conformarse un poco una idea del entrenamiento. Ya se han vuelto imprescindibles, sí. Muy bien. Bueno, pues empezamos con la vuelta al cole, las dudas habituales que nos llegan sobre este tipo de temas, potenciómetro, cadenciómetro y demás. Y sobre todo, pues nada, empezando siempre por el principio. Hay que empezar por lo más básico. Bueno, Muy bien. Vamos a dar aquí un minutito así de margen, que así empezamos ya desde el principio, que esto es importante, empezar desde el principio. Cuéntanos la historia de esa camiseta, es muy chula. Bueno, Pamplin nos patrocina aquí la camiseta. Eso es verdad, va a haber que hablar con Pamplin, ¿eh? Esto no puede ser. Pues sí, mira, esto es regalo de la Leia, del cumpleaños. ¿Cuántos has cumplido, viejo? Unos 30 y tantos. ¿Ya habéis visto que chula la camiseta de Bon Villaman? Pues perfecto. Sí, muy acorde con el tema de hoy, ¿eh? Por eso. Sí, porque para hablar de potencia, para hablar de cadencia, para hablar de todos estos conceptos tan especiales, necesitamos hablar de pulso también. Sí, tanto. Hoy vamos a hablar desde el principio. Desde la... ¿Te pareces a Sheldon? Era una noche estrellada en la antigua Grecia. Sí, vamos a hablar cuando inventaron la rueda. No, vamos a hablar hoy desde el principio, desde que surge la necesidad la necesidad o la inquietud de comprarse un potenciómetro. Ajá, ok. Ya vamos, los pasos a dar, qué hacer, qué tener en cuenta, todas estas cosas. Perfecto, pues si te parece vamos a empezar por definir los conceptos básicos, porque normalmente cuando compramos una revista o nos planteamos entrenar hoy en día, es verdad que nos enfrentamos a las palabras clave, las más habituales, pulso, cadencia y potencia. ¿Nos puedes decir qué significan? Bueno, básicamente, por ejemplo, las pulsaciones son los latidos del corazón, y en este caso para el deporte lo medimos por latidos por minuto, es decir, la cantidad de veces que late nuestro corazón cada minuto. Uh-huh. ¿La cadencia? Cadencia, lo mismo, es la velocidad con la que pedaleamos, es decir, con la que movemos las bielas. Uh-huh. También lo medimos por pedaladas por minuto, y así podemos tener un valor cuantificable a la hora de plantear un plan de entreno. Muy bien, ¿y la potencia? La potencia es la fuerza con la que empujo las bielas. Muy bien. O sea, las bielas, o la fuerza que imprimo a las bielas, mejor dicho. Muy bien. Pues tú dirás, ¿por dónde quieres empezar? Pues vamos a empezar por lo más básico, es decir, me suena por la oreja izquierda, la derecha, por la frente, por todos lados me suena la palabra potenciómetro, es decir, es muy habitual ya que todo el mundo quiera un potenciómetro. ¿Qué me puede aportar un potenciómetro si yo quiero entrenar tal? Me inquieta saber. Uh-huh. ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuál compro? Nosotros Bien. siempre hemos sido muy de la filosofía de que para entrenar no es necesario demasiado adorno. Sin embargo, a día de hoy el potenciómetro, que se ha podido expandir más por tema de precios y demás, es más asequible. Sí. ¿Y crees que es un valor imprescindible a la hora de entrenar? No, evidentemente que no es imprescindible. Es una cosa imprescindible cuando ya quieres hacer una cosa más seria, cuando ya quieres ponerte a entrenar en plan, no sé, serio. O simplemente si te inquieta la tecnología, si eres un friki de los datos, de las estadísticas tal, y te gusta tenerlo a ti, porque también forma parte de ese hobby que tienes de ir en bicicleta,
pues adelante. Es un ítem más, Pero ¿no? Con el vamos, que disfrutar. estamos hablando de los potenciómetros no es que hayan nacido hace 1 año o 2 años, ya hace tiempo que existen, ¿no? Ya desde la época de Bjarne Riks y tal, ya se empezaron a ver los primeros potenciómetros SRM. Pero claro, con precios que te daba la vuelta al cerebro de solo de verlos. Vale, entonces, bueno, hoy tenemos algo encima de la mesa, ¿nos lo cuentas? Bueno, básicamente, pues ¿Esto qué sería? ¿Lo que tienes esto tú? sería un potenciómetro de manivela o de biela. Es decir, simplemente es un medidor de potencia, es decir, de la fuerza que imprimo a este caso a los pedales, a las bielas, que lo mide aquí a través de unas galgas electrónicas, que es algo sencillo, ¿no? Para alguien que estudie electrónica. Y simplemente lo han aplicado aquí a una biela, haciéndole un mecanizado y tal, han puesto las galgas, para poder medir la fuerza que imprimo en las bielas, ¿vale? Ok. Y tenemos aquí también al todopoderoso, ¿no? Esto va a ser importante porque también va a ser algo a tener en cuenta, ¿eh? Porque uno no se puede comprar solo un potenciómetro sin tener en cuenta dónde va a leer los datos de la potencia, ¿eh? Ok. Tiene que leerlos en algún dato. Muy bien. Y no todos los GPS leen potencia, importante. Ah, mira, pues está muy bien saberlo. ¿Sí? Voy a ir colocando el teléfono aquí para poder seguir haciendo Vale. el directo mientras nos vas contando. Decías que íbamos a empezar por el principio. Sí, Una por vez lo principio. me planteo. Vamos a empezar. Mira, quiero comprar un potenciómetro. Evidentemente, lo primero que por la experiencia que voy a tener yo, lo primero que te tira atrás siempre es el tema precio. Ostras, quiero un potenciómetro, pero ¿vale la pena gastarme lo que vale? ¿Es necesaria esa inversión? ¿Me va a servir esa inversión? Pues bueno, hay que ser realista porque tenemos potenciómetros fiables desde unos 280 euros a potenciómetros realmente ya de última generación que se pueden ir a los 3.000 euros. Vale, y entonces ¿cómo nos ese salto es muy grande, ¿vale? Claro, es que estamos hablando de un rango muy alto, muy elevado, ¿no? De precios. Entonces, bueno, yo soy de la filosofía que low cost, ¿no? O sea, que sea low cost, pero a su vez que sea un elemento funcional, ¿no? O sea, no que sea una marca poco fiable, que me vaya a dar datos poco fiables y tal. Y en este caso, el tema de la potencia es un dato de precisión y necesitamos un aparato que sea preciso. Vale. Para medir el este. Sí, porque a veces me consta que algunos de nuestros seguidores jabalíes y demás pues nos han comentado, ostras, es que hay una oferta, mira qué precio, pero siempre eran unos potenciómetros que parece que es que no eran fiables porque ¿qué son? ¿Cómo funcionan? No son como este de biela, ¿verdad? Hay más de un tipo, y sí que hay más de una marca fiable. Y yo tampoco... No voy a decir los que van mal, pero sí que voy a decir los que van bien. Vale. Porque no quiero tampoco echarle piedras al tejado de ninguna marca y menos estando en directo. ¿Vale? Pues eso. Y además que la mayoría de las marcas, perdona, te interrumpa, tienen muchas gamas también. Es que tienen eso es muchas como gamas. Todo, también depende de la gama a la que te vayas, ¿no? Pero yo voy a decir lo que hay que tener en cuenta para un potenciómetro que te sirva, que funcione. O sea, el básico para que funcione, dime. Y nosotros estamos usando ahora mismo la opción más económica del mercado. Más económica, no es la más económica, pero la más económica que mide los datos de una forma más fiable. Vale. Calidad-precio. Bueno, hay una calidad mínima. Vale. No dijéramos que esto calidad-precio compensa, no, hay una calidad mínima. Hay cosas a tener en cuenta. Vale, cuéntanos. En este caso, bueno, lo leo, Stage, ¿vale? Es un Stage ya. Es la tercera generación de estos potenciómetros, es decir, que han habido ya de esto, han perfeccionado ya hasta 3 veces y han actualizado el software hasta conseguir unos datos muy buenos. ¿Por qué Stage? Porque la conectividad con el Garmin es muy buena, con el GPS es muy buena, la señal Bluetooth es muy buena. También porque tiene una función de autocalibrado en caso de temperaturas extremas. Es decir, cuando estamos a más de 35 grados, cuando estamos a menos de 5 grados. En mi caso, pues no lo uso. O sea que no hay problema. Y si hace esa temperatura ya me quedo en mi casa. Pero bueno, lo tiene. Lo tiene y esto va muy bien. Y también
porque los datos que nos da son súper fiables, Se han hecho ya muchos test, comparación con otras marcas, y este siempre está ahí, Vale. Han salido modelos defectuosos, han salido algunas unidades defectuosas, sí, correcto, porque ahora me saldrá uno de aquí, hostia, yo conozco a uno que tal, bueno, vale. Y en este caso también, así, opción low cost, tenemos la marca Favero, que son pedales con potenciómetro. Ya dentro del propio pedal ya tienen las galgas estas que nos referíamos antes, que también sirven para medir. Puestos a elegir, ¿es mejor pedal o biela? Bueno, tiene sus pros y sus contras todo, o algo que se adapta a ti. Con el potenciómetro de biela ya nos vemos obligados a que sea compatible con el grupo que tienes o con las bielas que tienes, y no siempre esto, porque a lo mejor te compras una bicicleta con bielas de Cannondale o bielas de Specialized o con cualquier tipo, y el Stage sí que te fabricará el modelo, pero te da clavar que te cagas, porque claro, no es lo mismo fabricar para un Shimano que hace muchísimas unidades que para un modelo muy concreto de biela tal que tiene que fabricarte el de este. ¿Y los pedales? Por lo tanto, los pedales, ¿qué puede pasar con un pedal? Que te caigas. Que te caigas y los raspes y los roces y los jodas. O sea, digamos que es un poquito más arriesgado. Es arriesgado, te puedes caer, sí que tiene recambios de carcasas, de galgas, de unidades de potencia tal, sí que tiene recambios, pero claro, cada recambio vale pasta. Que le veo yo también una contra muy bestia a la hora de elegir los Favero, que no son compatibles con todas las escalas del mercado. ¿Ah? Son compatibles con sus propias escalas y con las escalas Keo. Bueno, hay gente que le van bien los pedales Time, los Speedplay, los Shimano, entonces se vería obligado a cambiar al sistema de calas por las que utiliza Favero o las que utiliza, en este caso, el Look, el modelo Keo. Que solo estas dos son compatibles con el sistema de Keo. Bueno, también las del Decathlon, que fabrican calas también compatibles con Keo y con Favero. Pero bueno, hay que mirar. Son las opciones más económicas del mercado, con una calidad mínima para entrenar. Hoy me decías, mientras estábamos preparando la charla, estábamos hablando de un ítem que normalmente nos pasa un poco desapercibido, porque cuando hablamos siempre nos ponemos en el pellejo pues de gente como nosotros, ¿no? Que da peladilla siempre, y claro, que te gusta mucho lo tuyo, quieres sacar el máximo rendimiento, te gusta muchísimo el ciclismo, pero hay que compaginar, ¿no? Y a veces se nos olvida un ítem que tenemos que agradecérselo a nuestro primo José Melero, que el otro día, nos comentó en una de las últimas veces que estuvimos con él, ¿no? Y estuvimos hablando del concepto de pues que te gusta la tecnología o te gustan los números, él es ingeniero informático. Y claro, pues a lo mejor prefieres gastarte más o tener un tipo de tecnología que a lo mejor no es necesaria para tu nivel, pero es que realmente es que también te gusta. O sea, también es distinto la persona, me decías, que sabe de estadística, que sabe de tecnología, que sabe de datos, que se sabe manejar una vez tiene pues eso, ¿no? Unas herramientas más complejas, que una persona que es que se puede comprar a lo mejor lo más bestia, pero no le va a sacar el provecho porque no lo sabe interpretar, ¿verdad? ¿Me decías? Claro, sí. Evidentemente que cada persona tiene sus hobbies y claro, cada persona invierte en sus hobbies. Si nos paráramos a pensar, nos echaríamos la mano a la cabeza. Esto simplemente... Pensaba que yo me iba a ceñir. Bueno, algún día daremos la vuelta a la cámara y veréis la biblioteca que tenemos en casa. En el confinamiento... Se ha ampliado mucho. Hemos tenido que hacer departamento y... Bueno, a lo que vamos. Mirad. Entonces, dependiendo también, digamos que serían unas características básicas que serían la fiabilidad. Apúntalo si quieres y ya vamos tomando nota. Es decir, lo que más tendríamos que tomar nota es de la fiabilidad, porque luego el precio dependerá de la capacidad que tengamos cada uno y de la capacidad que tengamos de aprovechar el producto que estamos comprando, ¿no? Porque también es verdad que si no lo vas a saber aprovechar, pues lo mismo te prefieres gastar ese dinero, si es que lo tienes, pues en otro tipo de herramientas, otro tipo de implementos, otro tipo de cosas, ¿no? Para el ciclismo, incluso en una carrera, en una marcha, ¿no? Autocalibrado, que hemos dicho. Vale, o sea, fiabilidad, precisión, autocalibrado. Autocalibrado. Y aquí voy a dibujar el símbolo del euro económico. Vale. ¿Por qué son económicos respecto a otros modelos? Bueno, esto nos va a servir básicamente para entrenar por potencia, pero
solo nos va a dar los datos de una pierna y esa pierna va a hacer el cálculo estimado a multiplicarlo por 2. Ah, vale. Vale, es decir, solo nos da los datos de una pierna, pero a través de sus logaritmos y sus historias, entonces nos da la potencia que estaría en una pedaleada completa. Está más que calibrado, está más que comprobado que el dato de potencia es real. Luego están los potenciómetros de dos bielas o de rotores. Bueno, hay más tipos de potenciómetros como los de rueda y tal, pero bueno, o también están los que miden en los dos pedales, ¿no? Bueno, este va muy bien, pero solo nos da esto. Cuando tienes un potenciómetro de dos piernas, evidentemente el precio se multiplica más de por 2, es decir, se multiplica el doble o más, y lo único que nos sirve para dar estadísticas de datos de una pierna, de otra, la comparativa, tal. Pero, y en ese caso, supongo que hay una ventaja en lo que se refiere a la cadencia, porque yo a ti te he visto entrenar con una sola pierna, por ejemplo, en cadencia, porque este aparato sirve para la cadencia también, ¿o va aparte? Este aparato es imprescindible tener en cuenta la cadencia, porque la potencia va ligada mucho con la cadencia. Por eso te decía. Cuando instalas un potenciómetro, el sensor de cadencia de la bicicleta ya lo quitas, porque todos los potenciómetros vienen con cadenciómetro incluido. Vale. Es decir, que ya el propio aparato tiene su cadenciómetro. Y bueno, pues sí, va muy ligado a la cadencia. Nos sirve, bueno, cuando uno ya lleva bastante tiempo, que ya se ha hecho a los datos, que ya lee los datos con fluidez dentro de la pantalla del Garmin a la hora de entrenar, ve que, ostras, voy por ejemplo a 80 de cadencia, aumento a 81, ya ves que aumenta la potencia a 10 vatios, lo que sea. Me lo invento, porque eso depende también del peso del ciclista en cuestión. Pero bueno, que va aumentando y va viendo cómo va encontrando el punto dulce, como diríamos en el tenis, ¿no? La raqueta va al punto dulce de conseguir una cadencia para según qué tipo de recorridos, qué tipo de rampas y tal. O sea, esto también nos daría los datos de esto. Es decir, que cuando nos ponemos a entrenar tenemos igualmente que trabajar sin olvidarnos de lo que veníamos trabajando antes. Cardio. La cadencia y el cardio, el pulso. Evidentemente, lo que he dicho ya muchísimas veces en otros muchos vídeos y también por privado y bueno, por activa y por pasiva, que el potenciómetro simplemente nos permite optimizar las condiciones de trabajo de nuestro corazón, de nuestras pulsaciones, teniendo en cuenta unos parámetros diferentes en el aire libre, como es decir, que si hace viento, que si estoy cansado, que si hay una rampa más o menos fuerte y tal. Bueno, en ese sentido decías al aire libre, y yo hoy he estado leyendo, preparando la charla, porque claro, también se pinta la cosa jorobada para el invierno, venimos de un confinamiento en el que hemos tirado de rodillos, sabemos que las tiendas de bicicleta están colapsadas, o sea, se ha vendido muchísima bicicleta y muchísimos complementos, estaba todo arrasado hace un mes. A tope. Entonces, yo he leído varios artículos que hablaban cómo convertir tu rodillo estándar, tu rodillo normal, en un rodillo smart, en rodillo inteligente, utilizando el potenciómetro. Me ha parecido un concepto extraño. ¿Qué opinas? Bueno, es como entrar en los videojuegos, ¿no? Porque básicamente se hace para entrar en las plataformas de Swift y que puedas hacer los piques competitivos estos de los cuales ya hemos hablado más de una vez. Para un día puntual, bueno, está bien. Como algo habitual, ten en cuenta que si lo haces te va a bajar el rendimiento en picado. O sea, es decir, en el rodillo no entrenarías con potencia. En el rodillo no entrenas con potencia. Puede servir puntualmente para hacer contrarrelojes en rodillo, es decir, para hacer test de máximas, cuando hay un esfuerzo tal, para tener un valor a tener en cuenta para seguir. Pero cuando estás picando piedra, es decir, cuando estás entrenando, lo suyo es, estás trabajando el corazón. Y qué mejor que un rodillo donde tienes las condiciones estables, sin viento. El ambiente es siempre el mismo, homogéneo. Y tú puedes controlar al milímetro la cadencia, puedes controlar todo perfectamente y puedes cuantificar los minutos que quieres estar en umbral y todo esto. Qué mejor que trabajar con pulsaciones. Siempre en cuanto tenemos en cuenta la potencia para el tema de estadísticas, para ver cuántos vatios han movido, para saber cómo se van conjugando las zonas de potencia y zonas de cardio, para ver cómo coinciden.
Pero nada. Tampoco son comparables, ¿no? Luego las que tengas al aire libre de las que tienes en rodillo. No, claro, tienes que tener en cuenta el peso que tiene la bicicleta, el rozamiento del suelo. Es que me daba la sensación que el concepto potencia se ha extendido muchísimo, que muchos y muchas lo consideran como la base del entrenamiento, porque no hacen esa relación de potencia con pulso. O sea, es como, a mí me da la sensación cuando oigo hablar, cuando leo artículos, cuando veo las revistas, que se tratan como tres conceptos totalmente diferenciados, como si nada tuvieran que ver, ¿no? Y por lo que te entiendo a ti, el pulso está siempre en el centro. El pulso es lo que tienes que el pulso es lo que trabajas. Claro. Y te ayudas del potenciómetro para trabajarlo. Lo que pasa es que a mí es lo que te digo, me da la sensación que al haber establecido ese léxico, cuando las personas nos hemos visto obligadas a quedarnos en casa y se ha trabajado tanto el rodillo, puede ser que una parte de esa angustia de no estoy trabajando igual, no me entreno igual, es porque a lo mejor años antes ni te lo hubieras planteado porque tenías el rodillo y sabías que cuando no se podía se hacía el rodillo y punto y ya está. Pero ahora el no tener ese concepto de potencia es como, si no tengo el concepto de potencia no estoy haciendo nada. Hay mucha gente que tiene miedo a no tener un potenciómetro porque, ¡buah! Es que estoy haciendo el primo, estoy haciendo... Sí, exacto. ¿Cómo no voy a estar entrenando con un potenciómetro? A ver, que tampoco es una panacea, que no es que te vayas a poner el potenciómetro y vayas a ir al Tour de Francia, ni mucho menos. Hay que saber usarlo y hay que saber cuantificarlo. O sea, no sé, y con el potenciómetro simplemente te obliga a seguir unos parámetros de una forma más estricta. Es quizá un poquito más duro que las pulsaciones, porque las pulsaciones el día que estás cansado bajan más y tú tampoco eso no lo sabes cuantificar muy bien, a no ser que tengas muchísima experiencia encima de la bicicleta, pero sí que es cierto que si lo utilizas bien te aumenta el rendimiento, pero lo tienes que utilizar. También mucha gente lo que le pasa es que le sirve como elemento motivacional, porque ha hecho un desembolso a lo mejor de 600 euros, de 500, yo qué sé, de 1000 euros, lo que sea. Y dices, ostras, con la pasta que me he gastado, ahora tengo esto tiene un motivo, que ser la rehostia. Tengo un motivo para tomármelo en serio y tal, ¿no? Claro, lo tengo que amortizar. Y está muy bien, bien. Y estadísticamente mucha gente ha aumentado su rendimiento, yo diría que casi todo el mundo al ponerse un potenciómetro y en gran parte... un punto de eso, ¿no? En gran parte es mucho por eso. La motivación. Pero bueno, sí que es cierto que te obliga... Que tienes un dato en la pantalla que te dice no te relajes, que si te relajas no llegas a estos vatios que te han pedido de la serie. Es muy difícil manejar los datos del potenciómetro, entenderlos, saberlos aplicar a ti, o sea, saberte identificar. Porque, claro, es que... Sí y no. Vale. Porque muchos de los números que nos ofrece el potenciómetro son paja, que no nos va a servir para... Te refieres a los deportistas amateurs, claro, a los aficionados. O sea, sí que sabemos cada cosa. Bueno, hola, soy preparador físico, me llamo Raúl. Sí que sé para qué sirve tal, pero hay que... O sea, lo que tienes que hacerle llegar a la persona es un lenguaje fácil, un lenguaje que te entienda, y tienes que simplificar las cosas para que haga las cosas de una manera que sea... tienes que hacer esto. Tienes que subir este puerto con una potencia normalizada de tanto. Le explicas los conceptos más básicos para que se centre en... Mira, esto es lo importante. Tienes que escoger una subida tal, tienes que hacer esto. Y aquel día que decíamos también en el confinamiento, ponte en las pantallas de trabajo estos campos. Os recordamos que tenéis un vídeo específico de cómo manejar las pantallas, cómo manejar el potenciómetro, qué son todos los conceptos del potenciómetro en concreto. No hablaremos, hoy no hablaremos de cómo entrenar potencia. Si alguien quiere, volvemos a hablar de entrenar potencia. Sí, eso lo podemos volver a hacer, pero vamos, tenéis un vídeo en YouTube. El tema es, vamos a hablar de por qué un potenciómetro, de cómo empiezo, de si es verdaderamente útil, si no, o sea, pues eso. Lo que le digo a la gente es que no tenga miedo, que primero se conozca de tal, que pase un tiempo entrenando con pulsaciones y tal. Luego ya si queda... Pero claro, es que vivimos en la sociedad de la imagen, Raúl. Bueno, entonces, sí que es verdad que son conceptos que se van normalizando. Llevamos con RCR, va a hacer 10 años ahora, en abril. Y hemos ido pasando por diferentes modas. Por la moda, el año que se puso de moda el tema de la cadencia, solo y exclusivamente se hablaba de cadencia. Y ahora pues es solo y exclusivamente potencia. Y claro, también me preocupa, porque supongo que igual que pasa con la cadencia, con el pulso, con la velocidad...
supongo que cuando nos dicen en la tele, viendo el tour, viendo la vuelta, pues este tío está moviendo no sé cuántos vatios. Claro, las personas se lo llevan a ellos cuando en realidad me da la sensación, por lo que me dices, si la potencia es la fuerza que ejerzo en mi pedaleo, y me decías que son vatios por kilo. Es una unidad de trabajo, básicamente. Pero es una unidad que, si bien está totalmente testada y es matemática pura, por otra parte es totalmente individualizada. El ítem de la individualización, las personas son capaces de tenerla en cuenta, porque es que si no te puedes llevar un chasco doble, claro. Como puedes observar en los diferentes grupos de WhatsApp que habrás podido leer, todavía se sigue lanzando conceptos como, ostras, es que ese mueve o esa mueve 300 vatios. Bueno, vale, esa unidad no nos indica nada, es lo que te quiero decir. Yo creo que se confunden un poco las ideas, y eso puede ser contraproducente. Te lo decía por lo que me decías antes, tener un potenciómetro puede ser una motivación, puede ser un extra, me siento que lo estoy haciendo en serio, que he invertido, pero claro, está el tema de, ojo, antes de empezar a mirar números, acuérdate que los números de un potenciómetro van a ser exclusivamente tuyos, o sea, no te puedes comparar, ¿no? Puede ser un elemento frustracional. Ahí está. Y sí que es cierto, esto es muy importante, que entre un potenciómetro y otro potenciómetro de otra marca existen diferencias de lecturas de vatios, a lo mejor de hasta un margen de error de 10 vatios. Claro. O de 15. ¿Qué pasa? Que no te compares con el vecino. Claro. Porque si te comparas con el vecino la has cagado. Entonces, pues eso, el potenciómetro debe servirte para trabajar tú con tu potenciómetro, con tus referencias, con tu evolución, para que tengas o sea, que vayas cogiendo conciencia de la importancia del peso en relación a la fuerza que ejerces y todo esto también, pero es para ti. O sea, es tu potenciómetro y con tu potenciómetro trabajarás. Okay. Es decir, no te puedes... Y siempre detrás el pulso, o sea, siempre es el corazón, en realidad, aquello que estamos entrenando. Bueno, claro, lo que estamos intentando hacer grande, lo que estamos intentando hacer eficiente es el pulso. O sea, yo sepa, hasta ahora no hay nadie que sea un robot que pueda aquí tunear un motor, ¿no? De la misma manera que te decía el tema del léxico, en los últimos 10 años, a medida que los conceptos estos han ido surgiendo, también los he visto colocarse estacionalmente en determinados puntos. X tiempo se trabaja el pulso, durante este tiempo de la temporada por pulso, se puso una vez de moda. Uy, es que la cadencia sobre todo es para esta época de la temporada. Y ahora el pulso es para... el pulso, la potencia. La potencia es para una época de la temporada, es para todo, la cadencia es para todo y no solo para una época, el pulso es para todo y no solo para una época, ¿o es verdad que tienen cada cosa su espacio? No, bueno, todo cabe, ¿no? Pero sí que es cierto que podríamos, yo lo catalogaría por mi método de trabajo como algo estacional. Algo estacional porque lo que he dicho antes, ¿no? O sea, mover X vatios ya significa ir a hacer un trabajo, una serie, un esfuerzo determinado en un tiempo determinado. Estrés, bueno, cada uno se lo toma con estrés o con ilusión o como quiera, pero sí que es cierto que ya significa ir a picar piedra. Ir a picar piedra ya te obliga a estar ahí enchufado y tal. Vale. Y aparte, que no lo hemos dicho, pero esto también requiere una calibración en función de cada persona. Claro. Con los famosos test que también habréis escuchado. Pero bueno, ese tema de los test no lo tocaremos hoy. Lo haremos más adelante, de hecho tenemos pendiente hacer el vídeo del test. Y eso, que bueno, ahora por ejemplo empezar la pretemporada, pues hablar de vatios en pretemporada como no tiene mucho sentido. No sabría cómo encajarle el tema porque ahora estamos haciendo un trabajo de base aeróbica, de quemar lípidos, de enseñar a las proteínas de aquí de la L-carnitina a liberar las grasas de una forma eficiente. Estamos enseñando también al cuerpo, estamos tonificando el cuerpo, estamos haciendo el refuerzo de las descompensaciones que hemos creado durante todo el año. O sea, ahora mismo, por ejemplo, no caberían ahora mismo no caben los vatios. Entrenar con pulsaciones en pretemporada, se usa para tener una pequeña guía a la hora de las asimilaciones de las series y tal, pero es que también creo que conviene
como apartarlo un poco Ok. para luego retomarlo con más fuerza. Doy un paso atrás para dar 2 o 3 o 4 o 5 o 6 pasos adelante. Esto en la pretemporada, que la semana pasada os hablamos extensamente. Posteriormente, durante la temporada de entreno, en la que ya tenemos un calendario y tenemos un margen previo, que es donde estamos trabajando, como tú dices, más a fondo, ¿también dividirías por estaciones o por espacios cadencia y potencia, o ya irían más de la mano? Ya a la que empieza ya los entrenos en serio, ya viene un primer test que te pilla ahí bajo de forma, pero ya sirve ya para, bueno, empezamos. Suele coincidir con la época navideña, Pam, empezamos, partimos ya, modo bicicleta, ya calibraje, a ver, ostras, vemos ya los primeros análisis del peso corporal del ciclista, la relación vatios-kilos. Bueno, y la cadencia también entra aquí en ese momento. La cadencia siempre, yo soy un pesado de la cadencia, a mí me encanta la pretemporada cadencia. la cadencia también. Bueno, en pretemporada... Sería quizá entre medias, ¿no? La fase La pretemporada también es más relajado, ¿no? Pero sí que en pretemporada, cuando se sale en bicicleta, las pocas cosas que le digo a la gente que va a salir en bicicleta es pulsaciones bajitas y cadencia alta. Ya sé que se pican un poquito a veces, que está ahí la cosita, pero... A veces y un poquito. Es que es un eufemismo, pero Ya. sí que quiero recalcar eso. Chip, no tengo muchos parámetros a seguir, pero sí que me han dicho que cadencia alta y pulsaciones bajas. Es curioso porque entonces la cadencia es la que está toda la temporada presente, ¿no? Es muy importante, la cadencia determina si estamos haciendo un trabajo con mayor aporte de oxígeno o estamos haciendo un trabajo con mucha más fuerza. Es lo que determina se ha invisibilizado el tipo de en la última época, cuando apareció la potencia, porque yo recuerdo cuando empezó Froome que sí que llevaba una cadencia muy concreta, muy diferente. Bueno, empezó Armstrong. Perdón, Armstrong. Bueno, Armstrong. No es justo. No, ya sé que no es justo. Porque todo el mundo iba con la misma gasolina. Pasa que, bueno. El tema está. Cuando el tema de la cadencia del Sky, vamos a decirlo así, marcó esas diferencias y tal, se puso muy de moda, pero en el momento que entró la potencia es como que la cadencia se había olvidado. Sin embargo, tú dirías que la cadencia sigue siendo clave absolutamente, ¿no? A día de hoy... potencia. ¿Y por qué se ha invisibilizado? ¿Tú qué crees? Porque la gente no tiene ni puta idea. Me voy a ser claro, porque a día de hoy nos viene gente a entrenar con nosotros de otros sitios, X, varios diferentes, y me enseñan lo que estaban haciendo hasta ahora, los planes de entreno, y leo, digo, ¿y dónde está la cadencia? No, me marcaba los vatios, me marcaba y la cadencia, ¿con qué cadencia tenías que subir esto? Pues no, a la que yo fuera bien. Ostras, claro. si piensa que siendo metodológica con la cadencia y teniendo ese valor tal, o sea, puedes llegar a mejorar una barbaridad. O sea, aplicando en el campo de trabajo, claro, puedes pero es lo que decimos, estamos mucho. En el mundo de la imagen, ahora está de moda pues hablar de potencia, y supongo que lo que vende es la potencia. Entonces no todo el mundo está dispuesto a decirle a sus clientes quizá, pues no, ahora toca cadencia y pulso, y ahora toca cadencia y pulso. Supongo que es algo que no se estudia en las academias ni en las universidades ni nada. Esto, el tema de la cadencia, no sé, es algo que no se estudia. Pero bueno, el tema es, tú mandas, por ejemplo, a una persona que entrena, hazme una serie de fuerza. ¿Qué es fuerza? Claro. ¿Fuerza qué es? O sea, fuerza es, vamos a poner una barrera, mira, esto de aquí es fuerza, pues, ostras, pues hazme una serie a 400 vatios, depende de la persona, y me vas a mover entre 60 y 65 de cadencia. Bueno, pues ya sabes que entre 60 y 65 de cadencia es fuerza. Llévame una agilidad exagerada en llano, pues tienes que ir a 100, entre 100 y 105 de cadencia. Ya sabes que 100 y 105 de cadencia es una cadencia alta. Por eso es muy importante, y este año estoy insistiendo más para dentro de lo que sería, porque aquí uno no deja de estudiar y de aprender, No, a ver, el mundo cambia cada día, tenemos que ser conscientes. Hoy. Y si precisamente no he dejado de entrenar en estos últimos años, porque si no tendría sentido, es precisamente para probar
estos métodos de entreno para probar cositas, para ver cómo se puede mejorar sin invertir más tiempo ni más esfuerzo, pero cómo puedo hacer de ese tiempo que... Bueno, aprovechando efectivamente todos esos avances tecnológicos y científicos que se ponen a nuestro alcance, ¿no? Yo le explicaba esta tarde en el grupo de jabalís, los que sois jabalís lo tenéis, el artículo sobre el jugador este de golf nuevo que ha ganado el Open y por ejemplo él me llamaba mucho la atención porque a cada golpe que va a dar hace una fórmula matemática, ¿no? Con unos porcentajes, pues la inclinación del suelo, el viento hacia dónde va, cómo va, tal, y hace una fórmula cada vez que da el golpe. Pero es que además en el confinamiento se ha puesto a coger peso, masa muscular, porque ha considerado que en las fórmulas matemáticas suyas le faltaba controlar y conocer la potencia que podía transmitir al palo, que además es curioso porque todos tienen que medir lo mismo, creo que era 95,3, no sé, un número súper... Cada palo tiene que medir lo mismo porque se centra muchísimo, ¿no?, en la parte matemática, ¿no? Y veníamos hablando de eso, que ostras, todos esos avances en la película Carros de Fuego, por ejemplo, cuando a mí me la pusieron en una asignatura de cine del cole pequeña, y se me quedó muy grabado que la gente se partía de risa porque hacer algo distinto, claro, era como ¡guau! Bueno. Entonces, claro, aplica esas cosas nuevas a ti en la medida que tú las puedas aplicar y a tu manera. Al saltador, al Fosbury, exacto, que fue el primero en saltar de espalda y decir, claro, entonces todas esas innovaciones hay que aplicarlas, pero eso no quiere decir que lo anterior tampoco pierda sentido, o más bien dicho, bueno, de todo se aprende. Ahí está. O sea, pero claro, ahora tenemos una base muy amplia de conocimientos. Ahí está. Ahora es cuando tenemos que también elegir. O sea, sabemos lo que funciona, pero sabemos lo que puede. Tenemos que ir a darle la vuelta a la tuerca, ¿no? Y esto, pues, nos permite tener datos. Claro. O sea, nos hace sobre todo tomar conciencia de, ostras, voy a hacer esta serie, este puerto, cuando empiezo le voy a dar, empezar puerto, voy a tocar, venga, va, botoncito, lap. La gente que entrena conmigo, aquí, lap, hay que darle. ¿Eh? Que luego me hacéis... Mira, me estoy quedando sin pelo por culpa vuestra. Hay que darle el lap al empezar y lap al acabar. Esto nos hace tomar conciencia de... Voy a hacer este trabajo, a inicio y acabo el trabajo. ¿Qué pasa cuando hago un lap? Que este lap nos sale las estadísticas del entreno. Claro. ¿Qué cadencia he movido? ¿Qué he tardado? ¿Qué vatios he sacado? Muchas cosas que hacen que... Bueno, que nos quede ahí una base de datos, que nos quede unos registros, que nos quede unos récords, y no solo que sean en tiempo, sino también en datos de potencia y todo esto. Y todo esto nos puede llegar a ser fino, ¿no? Por ejemplo, yo, este año en esto que digo del I+D, ¿no? Investigación y desarrollo, probar cosas que pudieran funcionar de cara a extrapolarlo a la gente que entreno para darle, o sea, para regalarles mis conocimientos, ¿no? Para compartir, ¿no? Sí. Y este año he notado una gran mejora en mi rendimiento, sobre todo en la subida, porque digo, mira, voy a aumentar mi cadencia de pedaleo 2 revoluciones por minuto en cada subida. O sea, lo que me supondría, por ejemplo, llevar un piñón más arriba. Y he descubierto que fatigo menos al músculo y que a base de trabajarlo, al cabo de un tiempo, de 2 meses o así, he descubierto que el rendimiento iba para arriba en picado, o sea, y simplemente, mira, con 2, ¿no? Yendo al detalle. Y ostras, ahora por eso yo me fijo mucho, por ejemplo, cuando me pasan entreno en el tema de la cadencia, porque, ostras, se puede ganar mucho rendimiento por ahí. Es una manera de esto. Y estoy asistente del potenciómetro, ¿no? Exacto, por eso te comentaba. Entonces, Pero, bueno, pues la conclusión que yo al menos llevo escuchándote es que efectivamente sí podemos pues hacernos con todos estos avances tecnológicos, siempre se va a ser un plus a muchos niveles, motivación, datos, objetivamente va a ser un plus. Bueno.
siempre y cuando no nos comparemos con el vecino, que es como que la frase de todos los programas, parece, es que como en cualquier tema que hablemos, sobre todo, compárate contigo, compárate, pero sí, es que somos muy pesados, pero es que es verdad. Supongo que... Y bueno, y sobre todo eso, ¿no? Pues también saber utilizar esos datos y no menospreciar unos por otros simplemente porque la moda sea esa o porque ahora es que este mueve tanto. Hombre, y aquel no. Supongo que ahora ha llegado el final de la temporada para mucha gente o está a punto de llegar y ya pensando en la siguiente temporada la gente piensa, ostras, ¿cómo le puedo...? Vale, estoy guay, quiero entrenar, me apetece seguir entrenando, pero ¿cómo le puedo dar una vuelta a tuerca a mis entrenos? Ostras, no tengo un potenciómetro. Bueno, pues es un buen momento para mirar, ¿no? ¿Y en caso de confinamiento te servirá? Sí, es lo que he dicho antes. Bueno, te sirve para el tema de las contrarrelojes, para esfuerzos máximos controlados. Si tú previeras, por ejemplo, ahora un confinamiento, yo que sé, de 2 meses, contando que ya todos y todas tenéis rodillo, y... ¿qué potenciarías? Nunca mejor dicho, ¿eh? Qué bien traído ahí, ¿eh? ¿Qué potenciarías tú a la hora de invertir ahora? Si tú previeras que dentro de 2 meses va a haber pues otros 2 meses de confinamiento, ¿qué le dirías a tus deportistas que tienen que tener en casa? Ostras, pues una rueda de rodillo, especialmente, muchos aparatos de fitness, sus colchonetas, su Bosu, su pelota... Su pitball. Y mancuernas, o sea, material de fitness y una rueda para rodillo. Y rodillo, claro. Baratita, está baratita. ¿Para la bicicleta? ¿Nada en concreto? ¿Para la bici? ¿Qué va? Nada. Y la verdad es que no. Ganas de... O sea, crearte un ambiente que te permita estar cómodo entrenando. Es decir... con ventilación suficiente, que no haga... Es que ves, es una cosa que a lo mejor no pensamos, pero esta situación en la que estamos, que también sabemos que se va a alargar y que no sabemos cuánto tiempo va a ser, y que sabemos que los que primero suelen caer, pues somos las personas que hacemos algunas actividades que no son productivas económicamente para los de siempre. Entonces, en ese sentido, a lo mejor ahora mismo, pues con una inversión más baja en este tipo de materiales que estamos diciendo que siempre los vas a tener y siempre te van a servir fuera y dentro de casa, pero también puedes, por ejemplo, invertir en tener una habitación insonorizada, en tener un espacio más cómodo. Y así nos vamos, ahí tienes la opción de comprarte un rodillo de torreta, es decir, de estos que vienen sin rueda y que no hacen nada de ruido. Claro. Sí, ya estamos hablando de una inversión de mínimo 400 más la piñonera y quizá el eje pasante. A ver, a la larga, si lo vas a usar mucho te sale a cuenta, ya que no gastas neumáticos. Bueno, hay muchas personas que entrenáis, y lo sabéis, que entrenáis con nosotros y entrenáis en rodillo durante semana, y a todas las horas está del día. bien porque los decibelios son los que produces pedaleando, es decir, casi nulos, casi no hace decibelios, es muy de esto. Pues tienes la opción de poderlo hacer en el comedor, ya que no mueve el polvo de la casa, ni ensucia, ni desprende caucho de las ruedas. No gasta la rueda, puedes estar viendo la tele en esto. Si por ejemplo tienes una mascota inquieta, no hay peligro que te ponga la patita en los radios de la rueda o que se ponga nerviosa con el ruido. No sé, y incluso si vives en un bloque de pisos con vecinos poco tolerantes, toca puertas. Puedes hacer de esto, incluso, y podías llegar a entrenar a las 6 de la mañana. Claro. Imagínate si tienes ventaja. Hombre, pues te abriría mucha... La verdad es Acabo de vender un montón de rodillos. No, es que es verdad, ahora mismo... Hombre, yo por lo que tú me dices, fíjate, una persona que quiere entrenar y tomárselo en serio, lo primero yo creo que tiene que tener es tiempo, ¿no? De entreno, horas de entreno. Hombre, claro, y si tiene unas horas raras de entreno... No te digo de no tener un potenciómetro, te digo a la hora de elegir entre el de 3000 o el de 300, pues a lo mejor te compensa si tienes esos 3000... pues tirar para el rodillo, sobre todo en la situación que estamos ahora, que no sabemos por dónde va a salir, ¿no? Hablando de eso, también otra ventaja del Stretch y del Favero, que son ampliables, es decir, que si me motiva un montón le puedo poner la vía a la derecha y lo acepta. Y el Favero lo mismo, si me motiva un montón le puedo poner el pedal derecho y te lo acepta y esto te lo reconoce. Perfecto, pues no sé, yo no sé si nos falta algún concepto clave. Hemos hablado de la cadencia, del pulso, de la potencia, del rodillo, de entrenar en casa, de entrenar fuera, los test, del bolsillo. ¿Falta algo? No, digo, hemos hablado también de bolsillo. También, importante sí. que lo primero que es
ostras, ¿vale la pena? Pues bueno, al fin y al cabo hay que ser, lo que yo quisiera añadir para acabar es una conclusión, ¿no? Que no tienes que hacerlo porque lo hagan los demás, tienes que ser coherente con lo que quieres hacer tú, lo que vas a hacer, y si realmente qué posibilidades te compensa tienes, claro. Tus posibilidades económicas, las prioridades económicas del hogar, todo esto. Porque es que hay gente que incluso me dice, ostras, ¿y si le pongo un potenciómetro a la TT? El otro día se quedó, ¿dónde fue? En Barcelona, que me dijiste, ostras, acaba de pasar una bici de 6.000 euros sin calas, con pedales. Eso fue en Barcelona, ¿no? Sí, en la playa. Y sí. se quedó como diciendo, ostras, ¿no? Qué chocante, porque para empezar a probar. Pero bueno, si te sobran los billetes, tú como si te quieres comprar un avión. Se veía. Es que era muy raro, es verdad. Cuando me lo dijo, miré, digo, ostras, es verdad que se ve raro. Era una tope de gama de Orbea, una doble, una Oiz. Y. Bueno, y pasaba un chaval que no tenía ni pinta de haber ido en bicicleta en su vida, con unos pelacos en las piernas exagerados. Bueno, es un estereotipo, pero bueno, ya me entendéis un poquillo. Sí, pues iba con calas, o sea, no, con pedales, con carapiés, con las punteras antiguas. Bueno, pero cada uno, hijo mío, a lo mejor para ese muchacho pues son los 6.000 euros o los 7.000, son lo que para ti sería... El de la tienda se la coló, ¿eh? Ahí se la coló, de paso. En fin, que lo que os decimos siempre, compárate contigo mismo, mira a ver qué es lo que quieres hacer, sé consciente un poco pues de eso, ¿no? ¿Qué metas tienes que te puede ayudar a mejorar y qué no? Se me ha olvidado una anécdota que me pasó. ¿Cuál? Importante. Esto me pasó con mi amigo Ramón, ¿eh? La culpa es tuya, Ramón. Bueno, Ramón es el culpable de todo lo que pasa en el planeta. Si alguna vez os pasa algo, no sabéis a quién esto me pasó culpa, con Ramón, que se compró un potenciómetro, Ramón, y vino a instalarlo, que le explicara un poquito tal cómo sacarle el partido y tal. Bueno, total, que nos ponemos a instalarlo, lo pongo y tal, lo monto, el potenciómetro, la bicicleta, y bueno, enciendo el Garmin, tal. Joder, Ramón, que no lo detecta. Digo, eso es que hemos puesto las pilas al revés, no sé. Saco las pilas, tal, no sé. Compraron una pila nueva. Esto es la pila que no funciona, otra pila, tal. Esto, bueno, yo que sé, a ver si lo hemos desmontado, alguna conexión, lo podemos montar así ya, una hora. Digo, hostia, tío, que no sé, digo, Ramón, que yo he montado muchísimo, de verdad, que o sea, esto es lo más tonto del mundo, montar. Y el Garmin que no detecta el de este. Bueno. Al final ya, el Garmin aparentemente era un 820, pero digo, hostia, tío, digo, 820, digo, el 820 o el de... Y me da por desmontarle el Garmin y pone Touring. Digo, coño, ¿por qué no pone Edge y pone Touring? Digo, hostia, el Touring 820. Digo, a ver si el Touring no va a tener potenciómetro, porque tenía para cadencia, pulsación y todo. Tic, ordenador, Google, Garmin... Pues sí, señores y señoras, el Garmin Touring 820 no lee los potenciómetros. O sea, es decir, antes de comprarte un potenciómetro, mira que sea compatible con lo que tú tienes. Y la culpa de Ramón, porque tener 820 Touring, y el Ramón tuvo que cambiarse el Garmin porque su mujer le regaló con todo el cariño del mundo el potenciómetro. Nunca regalo. Digo, hostia. Y tuvo que comprarse un Garmin nuevo, o sea, aseguraros que vuestra unidad de Garmin o de Polar o de lo que sea, o de Brighton o de Wahoo, lo que sea, lee el potenciómetro, porque tendremos un problema gordo, porque entonces la inversión será doble. Esto más el cacharraco que puede llegar a costar, pues lo que te cueste, 400, lo que sea. Ok, pues y ya... eso, que la bicicleta es como... La pasta que vuela, ¿no? Pues ya tenemos todos los conceptos más o menos claros, más o menos todo de cómo y qué es lo que tenemos que tener seguro, qué es lo que tenemos que podemos priorizar, que no, dependiendo de qué situación estemos, qué personas somos. Y yo creo que ya por hoy pues ha quedado todo bastante claro. Otro Pinky Show aquí. Solventado. Y lo dicho,
Nos podéis seguir mandando dudas, vuestras ideas, aquellas cosas que os llamen la atención, que digáis, ostras, esto no sé cómo resolverlo. Y recordad que en directo también podéis intervenir. Si fuera necesario, nos escribís y yo leeré vuestros mensajes. Y quien quiera hablar de marcas de potenciómetro, por privado, por favor. Sí. Sí, no, aquí no nos patrocina nadie. Y entre la gente que no nos patrocina está Pampling. Pampling no nos patrocina y esto tiene que acabarse, ¿eh? Entonces, os enseño mi camiseta súper chula de hoy. Nosotros cada vez que juntamos un poquito de pasta vamos a Pampling, ¿no? Compramos algo porque somos súper frikis. Y bueno, esta camiseta tiene un sentido muy especial porque somos muy conscientes de que la situación está yendo a peor. Estamos en una situación muy complicada con la pandemia. Han empezado los colegios y aunque es cierto que no es tanto el tema de cuarentenas y cierres porque no son casos graves, pero ya hoy el número de muertos subía más de 200 solo en 24 horas. De 100, hemos pasado de 60 a 100 a 200, a más de 200 y pico largo. Yo entiendo que somos muy sociables todos, pero a veces querer a alguien es no acercarse. Y a veces tener un mundo rico y conversar y divertirse se puede hacer de muchas otras maneras, que lo hemos aprendido en el confinamiento. Acordaros, hay muchas personas vulnerables y hay muchas personas que no tienen voz ni espacio ya de por sí en la sociedad y que si les llega el bicho lo van a tener mucho peor que nosotros. No seamos egoístas, ¿vale? Y lo dicho, no soy antisocial, es que soy antiestúpido. Y por favor, concienciémonos todos un poco. Intentemos eso, ¿no? Hacer un poquito de reflexión y mantener un poco la distancia social en la medida de lo posible y que los grupos sean lo más pequeños posibles y de la burbuja que cada uno tenemos, ¿vale? Ya lo sabemos. Sabemos que es una incoherencia porque el virus también va al trabajo, el virus también va al metro y el virus también va al colegio. Somos conscientes, pero no podemos hacer nada. Bueno, nosotros estamos haciendo huelga por las tardes de cole, pero en la medida que podamos, que por nosotros no queda al menos. Si los demás quieren jugarse nuestras vidas, nosotros no las juguemos, porque la mayor parte de las veces no son las nuestras las que nos estamos jugando. En fin, poneros las pilas, que si no nos vais a tener, yo es por egoísmo, o sea, nos vais a tener aquí currando todas las tardes otra vez en directo. Este hombre haciendo fitness todas las tardes, no es plan, por Dios. Mira cómo se ha quedado. Queda muy fuerte, hijo. En fin, que muchísimas gracias a todos por estar ahí, que esperamos vuestros mensajes, que aquí nos tenéis cada martes a las 10 para lo que haga falta hablar y la semana que viene nos vemos, ¿vale? Y nada, jefe. Cualquier temita, lo que queráis, ya sabéis. Efectivamente. Así que buenas noches, que vaya muy bien y nos vemos el martes que viene a las 10 de la noche en el Pinky Show. Finaliza.